Bienvenidos todos los hermanos, las hermanas que nos reportan sintonía, que nos han afirmado que están con nosotros. Estamos transmitiendo desde Puerto Armuelles, la ciudad de Las Arenas. Oye, gracias a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede frente a ustedes para seguir avanzando en este viaje especial por las páginas bíblicas. Vamos entonces a tener la oración para iniciar con el programa del día de hoy. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te damos gracias, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Gracias, oh Dios, porque nuevas son tus misericordias cada mañana y esos favores inmerecidos que a diario nos otorga, Señor, gracias. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu presencia, pues reconocemos que ante ti, Señor, no hay hombre que no peque. En pensamientos, en palabras, en acciones, considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos, Señor, transforma nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, a través de tu santa y bendita palabra. Bendice y guarda a cada oyente. En tus manos están, Señor, cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, oh Dios. Hermanos que pasan por diversas pruebas, dificultades, que tú las conoces, pues nada te es oculto, Señor. En tus manos, Señor, los presentamos, para que tú en tu bondad, en tu amor, en tu misericordia hagas una obra especial como solo tú la puedes hacer. Guía nuestros pasos por el camino de la santidad y de la justicia, de modo, Señor, que podamos tener esa esperanza del cielo, ver tu rostro. Ayúdanos a hacer cada día, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados, ya vamos a iniciar entonces el viaje. Vamos a continuar con el capítulo 30 del primer libro del profeta Samuel. Hoy iniciaremos con el segundo libro del profeta Samuel. Vamos entonces a comenzar escuchando este capítulo. ¿Qué le sucederá a este valiente guerrero? Primera de Samuel, capítulo 30. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag el tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclag, y habían desolado a Siclag y puéstala a fuego, y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino llevado e ídose su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿seguiré esta tropa? ¿Podré la alcanzar? Y él le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y diéronle pan que comiese y a beber agua. Diéronle también un pedazo de masa de higos secos y 2 hilos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y díjole David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres?
Y respondió el mozo egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y déjome mi amo hoy a 3 días, porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Ceret, y a Judá, y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y díjole David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Llevólo pues, y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. E hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 mancebos que habían subido en camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recobró David. Tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante, decía: esta es la presa de David. Vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y como David llegó a la gente, saludólos con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: pues que no fueron con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, el cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos la caterva que vino sobre nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla, y la de los que quedan con el bagaje, que partan juntamente. Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y como David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí una bendición para vosotros de la presa de los enemigos de Jehová. A los que estaban en Betel y en Ramot al mediodía, y a los que estaban en Jatir, y a los que estaban en Aroer y en Sigmot, y a los que estaban en Estemoa, y a los que estaban en Racal, y a los que estaban en las ciudades de Jerameel, y a los que estaban en las ciudades del Cineo, y a los que estaban en Horma, y a los que estaban en Chorazán, y a los que estaban en Atach, y a los que estaban en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con los suyos. Bueno, acontece que después que el rey Aquís le había dado la orden a David que regresara, puesto que los príncipes filisteos no habían permitido que le acompañase él y los hombres que estaban con él a la batalla que ellos iban a emprender contra el pueblo de Israel, él obedientemente se regresa a Siclag, donde él había vivido durante 1 año y 4 meses. Y bueno, al parecer podemos deducir acá que el tiempo de viaje para ir y regresar era 1.5 días, puesto nos narra la palabra que ellos regresaron a Siclag al 3er día. Y resulta que en esos 3 días de su ausencia, los amalecitas habían invadido el lugar de su alrededor y precisamente el pueblo donde él estaba residiendo con sus mujeres y sus niños. Y esto no solamente lo invadieron, sino que lo saquearon y le prendieron fuego a esta ciudad donde habitaba David con sus 600 hombres y sus familias. Al 3er día ellos se encuentran con esta terrible situación. Se habían llevado a sus mujeres cautivas, se habían llevado todo lo que estaba allí, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Nadie había dado muerte, no había muerto, sino que todo lo habían arrasado, se lo habían saqueado.
Y cuando David llega a Ziclag junto a sus 600 hombres y se encuentra que estaba devastada, quemada, sus mujeres y sus hijas y sus hijos se habían llevado en cautiverio, entonces aquí sucedió sentimientos que tuvo que enfrentar David con seriedad ante estos 600 hombres, a tal punto que ya ellos habían alzado su voz, habían llorado, habían sentido que no lo tenían fuerza, porque llegar de este trayecto y encontrarse en que nada estaba como ellos lo habían dejado. Imagínense cuántos pensamientos sacudirían en la mente de estos hombres que querían llegar, reposar, ser atendidos por sus esposas, ver a sus niños, y resulta que todo estaba hecho ceniza, que no había nadie quien saliera a recibirlo. Y esto motivó a que David se angustiara mucho por el pueblo, porque se sentía amenazado. Aún David, sus 2 mujeres habían sido tomadas también cautivas. Y los hombres que estaban con él se sintieron tan heridos y tan mal por tan terrible cuadro con que ellos se encuentran, que hablaban en apedrear a David. Todo el pueblo estaba con una amargura de alma, pues estaban sufriendo por qué sería la situación, de dónde estaban sus hijos, sus hijas, dónde estaba su familia. Todos estos hombres, estos 600 hombres, se corría entonces ese sentimiento tan hostil hacia David, que ya estaban viendo cómo destruir a David. Mire lo que se tiene que enfrentar un líder, hermano. No fue culpa de él que esto aconteciera. Él no provocó esta situación. Sin embargo, se tuvo que enfrentar a este acontecimiento terrible, porque no solamente los hombres estaban llorando y lamentándose por sus mujeres y sus hijos. Allí también David tenía sus pertenencias y también tenía sus mujeres, y aunque no nos narra de que las mujeres tengan niños o hayan estado embarazadas, pero de igual manera le afectaba directamente a David. Y hay una parte muy linda que hay que nosotros tomar en consideración, tantas cosas lindas que nos revela la palabra, que nos dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Es decir, a pesar de que sus 600 hombres que entraban y salían con él y peleaban las batallas, y que cuando ellos saqueaban a los demás lugares el pueblo recibía beneficios, ya en esta oportunidad tuvieron un revés, tuvieron una cosa que no se esperaba, y ya eso les daba a ellos la intención, el pensamiento de agarrar a David y matarlo. Pero él, nos dice la palabra de Dios, a pesar de esta situación, él tomó fuerza en Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Que en estas adversidades donde se pone en medición nuestra templanza, nuestro temperamento, aquí sabemos en realidad de qué estamos hechos. Ya esta escena le da a entender a David quiénes eran los que estaban acompañándolos, porque en las cosas, en los triunfos y en las guerras y en las victorias que Dios le había dado a estos 600 hombres guiados por David, ellos habían demostrado lealtad, es fácil. Pero en la adversidad, ante situaciones que no son favorables, es cuando realmente se echa de ver con quién estamos contando. Y con esta situación, estos hombres demostraron otra cara de la moneda. Imagínense cuántas cosas vería y David, oye, cuántos los he ayudado, y ahora por esta situación ya están buscando cómo apedrearme. Pero su fortaleza está en Jehová. La salud está en Jehová, y allí se ancló David, allí se fortaleció, allí tomó fuerza, allí agarró aliento. Y por eso podemos ver en el Salmo 27, 14, cómo David, en medio de las distintas adversidades, se aferró a Jehová, se aferró a su Dios de una manera poderosa, de una manera tremenda. Es fácil confiar y sentir tranquilidad en Dios cuando todo marcha bien, pero cuando las cosas no nos salen como nosotros la teníamos planeado. Y en el versículo
14 del Salmo 27 nos dice su palabra: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Allí, en esa esperanza, David tomó fuerzas e inmediatamente acercó al sacerdote, a Abiatar, el hijo de Ahimelech, y le dijo: ven, yo te ruego que tú me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David y le dijo que consultara a Jehová. Y de una vez le dice: Señor, perseguiré a estos hombres, a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le respondió a David: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y vas a librar a los cautivos. Él no tomó la capacidad en sus fuerzas, en sus espadas. Qué lindo es que ante esta situación lo primero que nosotros busquemos es hablar con Dios, consultarle: Señor, ¿qué hago? Hago esto, dímelo. Y el Señor, de una manera inmediata, podemos expresar de una manera al instante, casi que al instante, le dice: anda, porque los vas a alcanzar y vas a librar a los cautivos. Y una vez que recibe la respuesta de Jehová, parte allí con los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta un torrente de agua llamado, que es el torrente de Besor, donde allí hubo 200 hombres que desistieron. Miren esto, y aquí qué ironía, ¿verdad? Estos hombres estaban agotados, sin fuerza, estaban sumamente enardecidos porque no estaban sus pertenencias, sus esposas, sus hijos, sus hijas, pero hasta allí les acompañó la fuerza, hasta el torrente. Y no quisieron acompañar a David y el resto de los hombres, los 400, a seguir luchando para traer a sus mujeres y a sus hijos. Miren, hasta allí les llegó la fuerza. Sin embargo, esto no fue motivo de decepción de David, pues él siguió y él tomó entonces la determinación de seguir adelante con los 400 hombres que habían decidido avanzar tras la conquista, tras la búsqueda de sus seres queridos. Entonces, esto no le aminoró la fe a David, el hecho de que estos 200 hombres desistieran de ir tras su familia, de agotar la última fuerza para buscarlo. Esto no lo disminuyó, es decir, él siguió adelante con aquellos que sí propusieron ir a respaldarlo para rescatar a sus seres queridos. Y allí, en ese lugar, se quedaron los 200 hombres cansados. Bueno, dice que no pudieron pasar el torrente de Besor. Allí ellos hallaron en el campo a un hombre egipcio que se lo trajeron a David. Y le dieron a este hombre, le dieron pan y le dieron a beber agua. También nos relata que aparte le dieron un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y ellos, una vez que este hombre comió y regresó el ánimo a él, porque no había comido pan, dice la palabra de Dios que habían pasado 3 días en que este hombre no había comido ni bebido nada. Él estaba en la condición de esclavo. Y David le dice: ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Y era el joven egipcio y le dijo: mira, yo soy un siervo de un amalecita. Y él me dejó aquí porque hacía 3 días. Me dejó aquí hace ya 3 días, bueno, porque estaba enfermo y me dejó aquí abandonado. Y es que hicimos una incursión allá en la parte de los cereteos de Judá y en el Negev de Caleb y pusimos fuego a Siclac. Imagínense qué sentiría David cuando este joven egipcio le estaba detallando qué era lo que habían hecho los amalecitas en estas ciudades. Y cuando le nombró Siclac, ¿qué creen ustedes que sintió y experimentó David y sus hombres al escuchar los detalles narrados de un testigo presencial? Y le dice: mira, tú me puedes llevar a tu tropa allí de donde te dejaron, tú me puedes llevar, tú conoces por dónde ellos iban a ir. Y él le dijo: está bien, júrame por Dios que tú no me vas a matar y no me vas a entregar tampoco en la mano de mi amo.
y yo te voy a llevar a esa gente. Aquí entonces hizo un pacto con este esclavo y él le aseguró que efectivamente lo iba a guiar por el camino donde estos amalecitas pasarían o estaban pasando. Ciertamente lo haría si no le mataba y tampoco le entregaba en las manos de su amo, porque si David lo regresaba a mano de su amo, pues obviamente sería hombre muerto, porque la amalecita descubrirían que fue él quien los condujo a David y a su ejército hasta donde estaban ellos. Y así fue, nos narra la palabra de Dios, que él los llevó, los guió, y ellos los amalecitas estaban todos derramados en aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, y tenían un gran botín de lo que le habían quitado a la ciudad de Siclag, pues que ellos habían tomado también de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Imagínense todo lo que ellos habían hurtado, todo lo que estos amalecitas habían robado de la tierra de Judá y de la tierra de los filisteos. Y nos dice la palabra de Dios que David, desde la mañana hasta la tarde del día siguiente, no escapó de ellos ninguno, sino solamente 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. El resto pereció por la espada de David y aquellos hombres. Solamente 400 jóvenes que tomaron camellos y huyeron. Y así libró David de los amalecitas a todas sus mujeres, a toda su familia. Dice que no les faltó nada, ni cosa chica ni cosa grande, ni los hijos ni las hijas del robo que le habían hecho los amalecitas. Todo estaba allí, estaba recuperado. Y ahora pues tenían más. ¿Por qué tenían más? Porque recuerden que no solamente ellos habían despojado a Siclag, sino también a ciudades de Judá y también a ciudades filisteas. Entonces esto les permitió a David y a sus hombres poder recuperar sus mujeres, sus niños y también las riquezas que los amalecitas le habían quitado. Y David tomó todas las ovejas, todo el ganado mayor, todo, y lo trajo delante del botín. Y todo esto lo trajeron hasta aquel arroyo de Besor, el torrente. Y estos 200 hombres que se quedaron allí descansando, ¿qué sentirían cuando vieron aquella tropa enorme de David con sus mujeres, con sus niños y las riquezas? ¿Qué sentirían? Quizás sentirían vergüenza con las mujeres quizás las mujeres de los hombres que se quedaron allí postrados porque no le alcanzaron la fuerza, sentirían un poco de vergüenza, ¿verdad?, al ver que fueron otros hombres quienes fueron a rescatar a sus mujeres, mientras que ellos estaban allí descansando. Y esta actitud hizo que aquellos 400 hombres que acompañaron a David no quisieran compartir el botín que habían recuperado con estos 200 hombres, sino que solamente le querían entregar sus mujeres y sus hijos, nada más. Pero allí se impone entonces la gracia y la misericordia que David enseña a su gente y le dice: no va a ser así. Cada quien se va a compartir lo que Dios nos dio, se va a compartir, se va a dar igual, tanto los que fueron a pelear como los que se quedaron acá. Y entonces esto lo hicieron así y fue parte de la política de gobierno de David. Cuando David continuó con esto en el pueblo, él siguió. Dice la palabra de Dios que esto llegó a hacerse así, que los que quedaban en el bagaje les iba a tocar por igual como aquellos que habían salido a la pelea a luchar. De ahí en adelante nos dice la palabra de Dios que esto fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y así pues David compartió todo el botín y todos los presentes que habían traído, y también llegaron y compartieron todo esto. Lo envió el botín que había recuperado de la tierra de Judá, lo envió a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros, el botín de los enemigos de Jehová. De esta manera que él recupera todo eso, la hace llegar también
a la tribu de Judá. Recordemos que él pertenece a la tribu de Judá y los compartió en distintos lugares las bendiciones que había Dios entregado en sus manos. Entonces esta historia que nos narra este capítulo nos hace ver situaciones cotidianas de las cuales nosotros podemos estar envueltos. Cómo él, como líder, ante situaciones difíciles, nos amedranta su corazón y pone los ojos en su ejército, sino su confianza la cimentó en Dios. Y Dios le respondió de una manera hermosa, al darle la orden que siguiera, que él le iba a entregar todo. ¿Ustedes creen que fue casualidad que este esclavo egipcio haya quedado postrado allí 3 días y que lo hayan encontrado y le hayan alimentado para que él los pudiera guiar? Dios todo lo encaminó para darle la victoria a este gran héroe de la fe. Entonces, estos 200 hombres que quizás eran los que estaban más preparados quizás para arremeter contra David, que se dieron por vencidos y no siguieron avanzando, recibieron también recompensa. Y esto hace que ellos tomen conciencia y vean la fidelidad y el buen trato que tenía este líder por todos aquellos que le acompañaban. Y qué manera que David de demostrarle a ellos con hechos y no con palabras que los que confían en Jehová tienen respuesta. Y su temple, su carácter se formó en medio de estas adversidades. Maravillosa lección dada por David a estos 600 hombres y una experiencia muy grata para sus mujeres, sus hijos, al saber que allá donde lo habían llevado estos amalecitas, de allá lo fueron a rescatar. Bueno, vamos a seguir avanzando con el último capítulo del libro de Samuel. Ya con esto cerraríamos el primer libro para hoy adentrarnos a el capítulo 1 de Segunda de Samuel. Escuchemos. Primera de Samuel, capítulo 31. Los filisteos pues pelearon con Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Melchisúa, hijos de Saúl. Y agravóse la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y pásame con ella, porque no vengan estos incircuncisos y me pasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl la espada y echóse sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran de la otra parte del valle y de la otra parte del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Y aconteció el siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y cortáronle la cabeza, y desnudáronle las armas, y enviaron a tierras de los filisteos al contorno, para que lo noticiaran en el templo de sus ídolos y por el pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-Sam. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-Sam, y viniendo a Jabes, quemáronlos allí, y tomando sus huesos, sepultáronlos debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Y llegó el día y triste de luto para el pueblo de Israel, puesto que ven a su primer rey, aquella figura de la cual ellos pidieron a Dios tener como las demás naciones, lo ven sumergido
en la más terrible derrota. Nos narra la palabra de Dios el trágico fin de Saúl y de sus hijos, puesto que los filisteos, una vez que toman la decisión de ir a la batalla contra Israel y David se regresa a su ciudad, a Siclag, la batalla inicia y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y siguieron a sus hijos. Qué triste, ¿verdad? Este final donde Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl, mueren a causa de esta recia batalla que tuvieron contra el ejército filisteos. Pues a Saúl nos dice la palabra de Dios que le alcanzaron los flecheros y tuvo un gran temor de ellos. Miren que esto sucedió igual que como sucedió con el sacerdote Elí. El mismo día que muere los hijos, muere el padre. Tristemente se da esta situación frente al pueblo. Sus hombres valientes en cuyos ojos el pueblo había puesto para protección de su nación, porque cuando ellos rechazaron la dirección de Samuel y le dijeron no, mejor queremos rey para que el rey pelee nuestras batallas y así nos resguarde de nuestros enemigos. Aquí está la confianza cuando se pone en las manos de un hombre. Este hombre, lamentablemente, Saúl, en su terquedad, en su desobediencia, en su maldad, se sumió a pesar de que Dios le había dado oportunidades, pues en reiterada oportunidad le dio para que pudiera corregir sus errores y él la rechazó confiando en su opinión. Cuántos desaciertos, ¿verdad? Cuántos agravios recibió el pueblo de Israel a causa de la maldad del rey Saúl. Sin embargo, ellos habían pedido rey y allí solamente con el primer rey la condición. Pues recordemos que muchos de los hombres o los hombres que se unieron a David, muchos venían con deudas, venían con quebrantos porque el régimen que estaba ahora pasando a Israel no les había favorecido. Estaban con descontento, con amargura de alma. Quizás los impuestos por el rey eran muy altos, estaban arruinados, y esto hizo en ellos nacer esa amargura de espíritu y buscar resistir a este reinado que les estaba haciendo daño. Y aquí pues sucede este trágico final de la monarquía, de este rey, de sus príncipes, y nos narra la palabra de Dios que Saúl le dice a su escudero que debería estar para defenderlo, que sacara su espada y que lo traspasase con ello, porque estos incircuncisos me van a venir y me van a matar y me van a hacer burla. Pero el escudero no quiso hacer esto porque tenía gran temor, tenía tanto miedo, y entonces Saúl, nos dice la palabra de Dios, que él con su propia espada se echó sobre ella. Y cuando el escudero vio lo que había hecho Saúl, recordemos que acá nos narra la palabra de Dios que Saúl había sido alcanzado por los flecheros, quiere decir cayó herido, pero su herida era una herida de muerte. Quizás él, al verse en esa situación, tuvo tanto temor, su alma estaba entenebrecida, no había en él esperanza de vida, y él entonces incurre al suicidio. Se echa él entonces sobre su espada y viendo el escudero que ya Saúl estaba muerto, pues él también se echó sobre su espada y muere junto con Saúl. Y así nos dice la palabra de Dios que así muere Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones de guerra y los varones de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Saúl y sus hijos habían sido muertos. Ellos dejaron las ciudades y huyeron. Es decir, ellos no tuvieron la capacidad de afrontar esta situación militar terrible. No, ellos prefirieron huir
con sus seres queridos, resguardar sus vidas, porque ya se daban por vencidos. Ya la victoria había sido indiscutiblemente del ejército filisteos. Y nos dice entonces la palabra de Dios que al día siguiente de esta gran matanza vinieron los filisteos a despojar a todos los cadáveres que habían hallado en el campo de batalla, y allí se encontraron con el cuerpo de Saúl y de sus 3 hijos tendidos allí en el monte de Gilboa. Y qué manera de ensañarse. Le cortaron la cabeza a Saúl y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que notificara esta gran victoria. Y esto es celebrarlo en el templo de sus ídolos conjunto con el pueblo. Y entonces las armas de Saúl las colocaron en el templo de Astarot y colgaron el cuerpo de él en el muro de Bet-Sam. Allí entonces, cuando ocurre esta tragedia, los habitantes de Jabes de Galaad, que los filisteos escucharon que lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes de esta ciudad, recordemos que Jabes de Galaad estaba de la otra parte del Jordán, y ellos fueron rescatados por Saúl cuando él inicia el reinado. En el capítulo 11 de Primera de Samuel, estos hombres le envían a decir al rey que le ayudaran porque tenía enemigos que les estaba amenazando, y que si pactaban con ellos tenían que sacarse su ojo derecho. ¿Se recuerdan de eso? Y entonces estos hombres que habían sido favorecidos por el año que tuvo Saúl, que reinó como un reino de niño puro, obediente, sujeto a la voluntad de Dios, ellos no olvidaron este favor de este rey. Y entonces todos los hombres valientes se levantaron y se fueron aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos del muro de Bet-Sam. Y vinieron entonces a Jabes, los quemaron allí, y allí tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y allí ellos, en señal de duelo, ayunaron durante 7 días. Así triste y lamentablemente padece o cierra este ciclo el rey Saúl. Qué tristeza, qué manera, cómo pudo haber él caído tan terriblemente por la soberbia, por la desobediencia, por el creer que según su forma era más sabio, por no tener ese temple. Y uno se pregunta y dice, pero si la palabra de Dios nos dice que cuando Saúl es ungido por Samuel, Jehová cambia su corazón. Y eso es cierto. La palabra de Dios nos dice que Jehová mudó su corazón. Cuando Dios nos bendice con su unción, Dios cambia nuestro corazón. Ahora resta de nosotros que en ese nuevo caminar nosotros nos dejemos guiar por Dios. Ahí está y radica la diferencia. Dios nos da la oportunidad, borrón, cuenta nueva, nos da vestidura santa, nos da un corazón nuevo. Es como cuando usted compra un carro nuevo. Usted decide si lo mantiene así, limpio, cuidado, o usted de una manera descomedida lo descuida, lo choca, lo raya, lo golpea. Así sucede con nuestras vidas. Dios siempre va a darnos de su espíritu cuando nosotros nos acercamos a Él, o cuando Dios en su propósito nos da esa bendición. Pero resta de nosotros, queda de nuestra parte que nosotros nos mantengamos alineados al plan de Dios. Dios respeta nuestras decisiones. Respetó la decisión de David, de Saúl. Al no sujetarse a la voluntad de él respetó su decisión. Sin embargo, recordemos que todo trae consecuencias, bien sea favorables o de tragedia, como fue el caso de Saúl. Y bueno, continuamos entonces con el segundo libro de Samuel.
Posiblemente se dice que el escritor de Segunda de Samuel haya sido el sacerdote Abiatar entre los años 931 y 722 a.C. Y aquí entonces entra con mayor fuerza el precursor del Mesías, el rey David, y tenemos figuras claves en este libro, como lo es David, por supuesto, entra en acción Natán el profeta, Absalón, hijo de David, Joab, el general, y Batseba, o como también se conoce en otras versiones, Betsabe. Y aquí nos narra entonces más detallado lo que pasará después de la muerte de Saúl. Vamos a hacer una breve pausa musical para continuar entonces escuchando el capítulo 1 de Segunda de Samuel, que también hay que considerar porque hay otra partecita de acá en la muerte de Saúl que no concuerda con la que acabamos de leer en el último capítulo de Primera de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Y el tercer día acaeció, vino uno del campo de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando David, postróse en tierra e hizo reverencia. Y preguntóle David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, he escapado del campo de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Ruégote que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Y dijo David a aquel mancebo que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que Saúl es muerto y Jonatán su hijo? Y el mancebo que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que estaba recostado sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo. Y como él miró atrás, vióme y llamóme, y yo dije, ven aquí. Y él me dijo, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, yo te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me toman angustias, y toda mi alma está aún en mí. Yo entonces puseme sobre él y matéle, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza, y la corta que traía en su brazo, y él las traía acá a mi señor. Entonces David, trabando de sus vestidos, rompiólos, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la tarde, por Saúl y por Jonatán su hijo, y por el pueblo de Jehová, y por la casa de Israel, porque habían caído a cuchillo. Y David dijo a aquel mancebo que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y díjole David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David uno de los mancebos y díjole, llega y mátalo. Y él lo hirió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues que tu boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Dijo también que enseñasen al arco a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro del derecho. Perecido ha la gloria de Israel sobre tus montañas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo denunciéis en Gad. No veis las nuevas de las plazas de Escalón, porque no se alegren las hijas de los filisteos, porque no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de frenas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de muertos, sin grosura de valientes, el arco de Jonatán nunca volvió, ni la espada de Saúl se tornó vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos en su vida,
en su muerte tampoco fueron apartados, más ligeros que águilas, más fuertes que leones. Hija de Israel, llorad sobre Saúl, que os vestía de escarlata en regocijos, que adornaba vuestras sopas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes y perecieron las armas de guerra? Bueno, así llegamos entonces a adentrarnos en la segunda parte del libro de Samuel, puesto que tenemos acá la ayuda de nuestra hermana Lixi Espinosa, quien será en este libro la voz que escuchemos durante las lecturas. Tenemos entonces el relato de la muerte de Saúl desde otra perspectiva. Según esto, vamos a ver qué pasó. Nos dice la palabra de Dios que después de la muerte de Saúl, que volvió David de derrotar a los amalecitas, estuvo allí 2 días en Siclag. Y el tercer día sucede que le vino uno del campamento de Saúl, con sus vestidos rotos y tierra sobre su cabeza, y llegándose a David, se postró en tierra y le hizo reverencia. Y David le pregunta: ¿qué pasa? ¿De dónde vienes? Y él le dice: yo he escapado del campamento de Israel. David le dice: ¿qué sucedió? ¿Qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él le dice: mira, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos de los del pueblo cayeron y están muertos. También Saúl y Jonatán y sus hijos murieron. Cuando David oye a aquel joven que le daba las nuevas, le preguntó con rigurosidad: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y aquel joven que le daba las buenas nuevas le dice: casualmente yo vine al monte Gilboa y allí hallé a Saúl, que estaba apoyado sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirándole hacia arriba, él me vio y me llamó y me dijo que llegara hasta él. Y él me preguntó: ¿quién eres? Y yo le dije: soy un amalecita. Y él se me volvió a decir: mira, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí tanta angustia que ya mi vida no está en mí. Y entonces yo me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir de esa herida. Y aquí tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y te las he traído a ti, mi señor. Y cuando David escuchó esto, haciendo de sus vestidos los rasgó, y lo mismo hicieron todos aquellos hombres que estaban con él, y hubo un gran llorar, un lamento, a tal punto que ayunaron hasta la noche por la muerte de Saúl y de Jonatán, y la de sus hijos, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque habían caído estos hombres a filo de espada. ¡Qué situación tan terrible! Venía David de una gran victoria precisamente contra los amalecitas, contra aquellos hombres que le despojaron de sus mujeres y de sus bienes, y llega entonces 3 días después un amalecita a darle esta terrible noticia a David. Y no solamente le da esta noticia, sino que le lleva evidencia, le lleva la corona que tenía en su cabeza y la argolla que él traía en su brazo. David entonces, cuando vio a aquel joven que le había traído esta noticia, le dice: ¿de dónde eres tú? Y él le dice: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y David inmediatamente les reclama y le dice: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces David llamó a uno de sus hombres y le dijo: mátalo. Y él lo hizo así como lo había ordenado David. Murió aquel joven. Y David le dijo: tu sangre es sobre tu cabeza,
por tu misma boca que atestiguó contra ti, diciendo que habías matado al ungido de Jehová. Y entonces aquí les decimos que es tan diferente esta versión que contó este hombre amalecita a la versión que leímos en el último capítulo de Primera de Samuel. Y se deduce entonces de que este joven, este hombre, había añadido un poquito más para hallar gracia a los ojos de David, puesto que imaginaba que al escuchar David que Saúl, porque era tan conocido por todas estas tierras, la persecución que había tomado Saúl hacia David, y una vez que ya estaba muerto, pues eso le daría entonces a David como que la libertad de poder transitar libremente. Y este hombre seguro que buscando hallar gracia a los ojos de David, le inventa esta historia para poder alcanzar favor a los ojos de David y poder hallar alguna gracia, ¿verdad? Sin embargo, hizo ponerse cuchillo a su garganta, porque jamás en el corazón de David hubo el anhelo o el deseo de matar a Saúl o de hacerle daño, con más a Saúl y a sus hijos, a su amigo, a su hermano, a el príncipe Jonatán. Y esto que se enteró, esta noticia trágica que se le llegó a los oídos de David y todos sus hombres, hicieron entonces que se compusiera esa endecha para los valientes. Dice que David endechó a Saúl y a Jonatán su hijo, y escribió estas prosas como lamento del gran dolor que experimentó al saber la terrible noticia de la muerte y la humillación de su pueblo. Y mire que hace algunos años atrás, un hermano al que apreciamos mucho, cuando recibe la unción de Dios, el Espíritu Santo dice parte de esto: ¿cómo han caído los valientes? Así le dice parte de su mensaje, todavía lo recuerdo. Y bueno, estos no nos da otra cosa a asegurarnos que Dios, en medio del dolor, pues también nos visita para consuelo de nuestras vidas. Y David entonces escribe esta endecha para comunicar, para expresar el sentimiento de tristeza que había llenado su corazón. Le dice: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Y dice así sobre las alturas porque precisamente en el monte, estamos hablando del monte de Gilboa, que eran colinas, eran una cadena de colinas que estaban diagonalmente de noreste a sudeste, y ellas formaban el límite meridional del valle de Jezreel. De allí entonces esas colinas pues alcanzaban aproximadamente una altura de más de unos 500 metros, y en ese lugar fue el escenario donde pierden la vida, donde son humillados estos hombres. ¿Cómo lo dice pues David? Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, y han caído. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis en Gata, hace referencia, no lo hagan conocer en las ciudades de los filisteos, no lo deis en las nuevas de las plazas de Ascalón, ciudades filisteas, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de estos incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrenda, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Miren qué concepto, qué manera, qué forma David de resaltar la presencia que Dios había depositado en Saúl a través del aceite de la unción. Dice que sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvía vacía. Entonces Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Y esto que él compone a través de este
terrible dolor que embargó su corazón, dice que esto les dice que las hijas de Israel llorarán por Saúl, quien las vestía de escarlata y con deleites, y les adornaba vuestras ropas con ornamento de oro. Dice, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Una manera de expresar la irreparable pérdida de estos hombres de valor, que ante los ojos de David siempre recibieron respeto y honor. Nunca, a pesar de todas las adversidades, y más o menos leyendo en la Biblia, se cree que como unos 15 años estuvo, como unos 15 años después de haber sido ungido, David aproximadamente estuvo siendo perseguido por Saúl. Fueron unos cuantos años que él padeció esta persecución por parte del rey, pero que fueron años en los cuales Dios talló, esculpió en David un temple y una personalidad que le permitirían más adelante legislar todo el país de Israel. Y ya para cerrar entonces, él le dice, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Él he comentado en los capítulos anteriores que hay varios fragmentos de la palabra de Dios que son tomados por gente perversa, que distorsionan la verdad de la Biblia o quieren distorsionar la verdad de la Biblia. Y estos fragmentos como este, por ejemplo, lo usan como muestra para decir que entre David y Jonatán había más allá de una amistad. Y esto es relacionándolo él en la pureza del amor, del sentimiento que sintieron ambos, porque aunque Saúl era el rey y era precisamente posible, pues, de que era posible que Jonatán fuera el siguiente en la línea de herencia como rey, pues a Jonatán no le importó despojarse de sus armas, sus vestiduras y entregarlas a David, reconociendo que sería él el sucesor de Saúl y no Jonatán. Entonces esto demuestra la calidez y el valor de esta amistad cuando los intereses familiares no estuvieron por encima de la justicia de Dios y del plan divino que ya el Señor había trazado, y Jonatán había aceptado y respetado y se alegró por saber que un hombre con esta talla, con este valor de David, sería quien gobernase el pueblo de Israel. Entonces era una amistad sumamente hermosa, hasta más allá de la muerte, podemos decir, porque recordemos que David cumplió con ese pacto que le prometió en vida a Jonatán. Entonces, esto ha sido una terrible situación por la cual el pueblo de Israel atravesó. Imagínense, su primer monarca, el que ellos pidieron y el final que tuvo. Triste condición. Sin embargo, nos pasa o sucede cuando se hacen las cosas por capacidad humana y no por dirección del cielo. El pueblo había preferido esto y Dios se lo permitió, pero no era su voluntad. Así que vamos entonces a tener ya la oración de despedida para saludar a nuestros hermanos oyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has dado, porque tu amor y tu misericordia se nos ha revelado a través de tu palabra. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de tu divina presencia. Sabemos, oh Dios, que no hay hombre delante de ti que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones, Señor. Somos frágiles, hechos de un material, Señor, como es el polvo. Ayúdanos, oh Dios, forma nuestras vidas, nuestro carácter, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Bendice y guarda a cada oyente, Señor. Bendice, Dios mío, los hermanos que por distintas dificultades están atravesando, que así como David confió en medio de las adversidades en ti, que nosotros también puedan hacer esa confianza extrema en ti, Señor.
no mirando al hombre, porque el hombre falla, Señor, mirándote a ti, porque tú nunca nos fallarás. Bendice cada niño, cada joven, cada anciano, cada enfermo, Dios, niños enfermos, personas que están sufriendo, Señor, convalecientes de diversas enfermedades, pero tú has prometido que serías nuestro sanador. Ayúdanos, Dios mío, ten misericordia. Solamente di la palabra, Padre, y veremos grandes proezas, grandes milagros hechas por tu mano buena. No nos abandones, Señor, quédate en medio nuestro. Bendice cada país que está conectado, que está allí diariamente para escuchar de ti. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello por lo cual tú la has enviado. No nos abandones, Señor, quédate en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.